Comenzamos la sesión 22ª de nuestro curso de Teología Natural. Continuamos con el tema de los nombres divinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo algunos de los nombres que damos a Dios. En concreto, habíamos iniciado esa parte con el nombre Dios. Santo Tomás va a estudiar el nombre Dios y el nombre que es, el ser, como nombres aplicados a Dios, y ya había comenzado a decirnos, lo habíamos visto en el artículo 8, que el nombre Dios propiamente indica la naturaleza, aunque hubiera sido tomado, según las etimologías que hacían algunos autores, del término griego que tiene que ver con la vista, Zein, y relacionarlo con el tema de la providencia, pero propiamente se estaba relacionando nos está indicando la naturaleza, la esencia de Dios, a pesar de, siempre Santo Tomás insiste en lo mismo, no es que conozcamos en este mundo la esencia de Dios, sino que con ese nombre indicamos una realidad, el mismo Dios, que está por encima de todo, que es principio de todo y que está separado de todo. En el artículo siguiente, en el 9, nos continuamos centrados en el nombre Dios, plantea un problema que surge de la lectura de la Sagrada Escritura, pero que también nos ayuda a profundizar un poco en este nombre acerca de Dios. Y es si este nombre es completamente incomunicable o se puede emplear para las criaturas. Porque, igual sabemos, el nombre bueno, el nombre sabio, corresponde sobre todo a Dios. Acordaos lo del Señor al joven rico cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Sin embargo, en Sabiduría 14:21 se explica que el nombre Dios es incomunicable. Sin embargo, también en algunos otros textos parecería que el nombre dioses se puede aplicar a hombres que han recibido la palabra de Dios. Eso también lo indica el Señor en San Juan cuando recuerda que Él es Dios, pero dice que hay otros que se les puede denominar Dios, por así decir, por participación. Con lo cual, aquí Santo Tomás se da cuenta de que en este punto, incluso con la escritura en la mano, hay que hacer toda una serie de precisiones. Y la gran distinción que va a hacer Santo Tomás es entre comunicable propiamente, cuando según todo el significado el nombre se comunica a muchos, y comunicable por semejanza, cuando es comunicable solo en alguna de las cosas que ese nombre significa. Quedaos, por tanto, con esta primera división. Comunicable propiamente, el nombre se comunica según todo su significado. Comunicable por semejanza solo en alguna cosa en lo que está ese nombre. Como siempre, el ejemplo. El nombre león es comunicable propiamente a todos en los que se encuentra su naturaleza. O sea, todos los leones que hay en una selva, en un zoológico, la gente que quiera tener un león en casa sin comerse a los vecinos o cosas de ese estilo, también todos esos leones. El nombre león nos está refiriendo, es comunicable, se puede aplicar a todos esos ejemplares de león de una manera propia, mientras que es comunicable por semejanza a los que participan de algo leonino. Por ejemplo, una persona que es muy audaz o que es muy fuerte, se le puede llamar este es un león o este es como un león. Como veis ahí, el nombre león a estos se les está comunicando por semejanza, no propiamente, no por naturaleza. Bien, esta es una primera distinción que hay que tener presente. Santo Tomás profundiza más y luego explica que se puede hablar de nombres comunicables propiamente cuando su forma es común a muchos, como sería el caso de diversos ejemplares de león. Pero también podríamos pensar en una comunicación secundum rationem si se piensa la forma de algo que existe en un individuo único. Pensad, por ejemplo, en la cosmología de Santo Tomás solo podía haber un sol. Había luego otras estrellas, pero para Santo Tomás las estrellas que estaban en la última esfera o como fuera tenían naturaleza distinta del Sol, porque el Sol tenía unas características únicas en ese universo. Sol no podía haber más que uno. Hoy, por poner un ejemplo, el Big Bang.
diríamos, solo hay un Big Bang del cual dependemos todos. Si nos encontramos con algo de ese estilo, o sea, algo que existe solo en un individuo, pero alguien piensa que existen otros, aunque en realidad no haya más que uno, se podría pensar en una comunicación del nombre secundum rationem. O sea, en Santo Tomás, sí, bueno, sol solo hay uno, pero alguien podría pensar secundum rationem en su cabeza que aplicas el nombre sol a otra realidad, aunque en realidad no haya más que un único sol. En el caso del Big Bang, digamos, aquí además tenemos más teorías físicas, porque hay, aceptando que la teoría del Big Bang es la verdadera, algunos dicen, bueno, sí, pero antes ha habido otros o hay otros universos con otros Big Bangs. Sí, perfecto, pero eso es una teoría que estás haciendo tú. Lo que conocemos, aunque es cierto que el Big Bang no deja de ser una teoría, lo que conocemos es que hay un único Big Bang, aunque luego tú pienses pues otras teorías con otros posibles Big Bangs. Entonces, en ese caso, diríamos, la comunicación a otros ejemplares sería solo secundum rationem. Porque, repito, cuando hay muchos ejemplares de algo, como el caso del león, a todos les aplicas el nombre león sin problema. Cuando hay un único ejemplar, el que tú lo apliques a otro será algo secundum rationem. Si nos fijamos, en cambio, en el nombre de un singular, un nombre propio como Aquiles, este sí que es incomunicable re et ratione, porque no puedes pensar en un individuo que sea absolutamente igual y que sea otro, porque si es otro, ya no puede ser absolutamente igual. Pensar absolutamente igual quiere decir absolutamente igual. Si es absolutamente igual, tiene que ocupar las mismas dimensiones, con lo cual ya no puede ser el mismo, tendrá que ser otro. Si tú puedes pensar una copia perfecta de Aquiles, pero tendrás que ponerlo delante. Si lo pones delante ya no es exactamente igual, porque el primero está en un lugar en el espacio, tiene unas determinadas características accidentales y el otro no las tiene. O sea, dos que sean absolutamente iguales no pueden ser otro. Serán parecidos, pero no serán, digamos, nunca serán absolutamente iguales. En ese caso, solo habría comunicabilidad por semejanza. En el ejemplo, por poseer alguna cualidad de Aquiles. Fijaos, esto también es interesante, porque cuando se plantea todo este tema de la clonación y de hacer otra persona igual que otra, un animal igual que otro, en realidad no saben lo que están diciendo, porque tú podrás hacer que la dotación genética, el material genético, sea igual en uno que en otro. Dos, digamos, del cigoto han salido dos, luego se ha dividido por lo que sea, y son dos que tienen la misma dotación genética, sí, pero toda la cantidad de cosas que han recibido a lo largo de su vida hacen que la epigenética, el desarrollo de esa dotación genética, sea distinto en uno de otro. Eso, Basti empleaba a veces esta frase, lo stupidario de la clonazione, o sea, las estupideces que se dicen en este campo de hacer dos animales que son absolutamente iguales. No, mire usted. Usted podrá decir que la dotación genética de uno es igual que la del otro, pero todo el desarrollo de células, el cambio de moléculas, el ambiente en el que ha estado, eso son cosas distintas. Con lo cual, aunque tengan muchas cosas iguales uno y otro, hay también otras muchísimas que van a ser distintas. Es como pretender, o sea, eso viene un poco de esta cosa mitológica del ADN, de pretender decir que ahí está ya todo perfectamente determinado, como si ya en el ADN está determinado dónde va a salir cada pelo de la barba, ¿no? Usted, eso depende del desarrollo de otra serie de factores, o sea, es una información que se va generando. Santo Tomás, sin conocer estas cosas, se daba cuenta de que en el caso de los individuos singulares a los cuales aplicamos el nombre propio, eso es completamente incomunicable. Bien, o sea, por eso tú, como mucho, el nombre Aquiles lo puedes comunicar por semejanza, decir que este otro es otro Aquiles, pues porque es muy valiente o porque es muy lanzado o por lo que sea. En el caso de las formas simples, como los ángeles, y más todavía como Dios, formas que subsisten por sí mismas, si las entendiéramos por lo que son en sí mismas, no se podrían comunicar en sentido propio ni secundum rem, ni siquiera secundum rationem, porque es que, digamos, no puedes pensar otro ángel que sea exactamente igual que este, o sea, sería una fantasía, no sería ni siquiera algo que puedas hacer secundum rationem. Lo que pasa es que
ese tipo de formas, y especialmente a los ángeles, aunque Dios y los ángeles son, perdón, especialmente en el caso de Dios, aunque Dios y los ángeles son absolutamente simples, los entendemos a la manera de cosas compuestas. Acordaos lo que había dicho Santo Tomás. Nosotros, las cosas subsistentes que conocemos son todas compuestas, porque son materiales, mientras que las cosas simples no son subsistentes. Si tú hablas de la blancura no subsiste, la blancura está en las cosas blancas, y las cosas blancas no son perfectamente simples, porque tienen mezcla de blancura y de otra cosa. Siempre, todas las que tratamos, no es que tengamos así contacto directo con los ángeles, tenemos contacto directo con las realidades materiales. Para nosotros, acordaos, lo subsistente es compuesto y lo simple no es subsistente. Por eso tenemos siempre este problema al referirnos a Dios y a los ángeles. Por eso dice que con este tipo de formas, las formas simples que subsisten por sí mismas, las entendemos a la manera de las cosas compuestas, con lo cual estaríamos en un caso semejante al del Sol. Es incomunicable secundum rem, como mucho secundum opinionem, según la opinión de aquellos que pensaba que podría haber varios soles, era comunicable, pero ahí, como veis, es algo que tiene más que ver con un error. Sí, tú puedes decir secundum rationem, pero secundum una ratio que ha metido la pata. Con lo cual, según la opinión de aquellos que pensaban que podía haber varios soles, el nombre Sol era comunicable. Para los que conocían la cosmología de la época, el Sol no era comunicable. Y esto Santo Tomás lo relaciona con lo que se dice en la glosa a Gálatas 4.8, donde ahí la glosa, sabéis, era este comentario que acompañaba a multitud de versiones de la Biblia, había diversas glosas. Se habla de dioses según la opinión de los hombres, porque ahí San Pablo dice, aunque hay muchos dioses y muchos señores, nosotros confesamos un único Dios y un único Señor Jesucristo, etc. Hablar ahí de dioses era según la opinión de los hombres, de los que pensaban que había muchos dioses, porque realmente Dios solo puede haber uno. Por tanto, diríamos, el nombre Dios en cuanto tal, en ese sentido, propiamente, es incomunicable. Otra cosa, por supuesto, es considerar el nombre Dios comunicable por la semejanza, pero entonces ya es otra cosa distinta. O sea, la gracia santificante te da una semejanza de Dios, te hace Dios por participación, pero eso es otra cosa completamente distinta. Ahora bien, si consideramos el suppositum divino, el que Dios subsiste en sí mismo, la subsistencia, entonces ese nombre Dios es incomunicable de manera absoluta. Y esto es lo que se expresa en el tetragrama de los hebreos, en el tetragrama de Yahvé. Santo Tomás se refiere a él con el término tetragrama, y sería un poco como si se empleara el nombre Sol para designar a este individuo concreto. O sea, si tú Sol lo aplicas a este individuo concreto para subrayar que solo puede haber un Sol. Ese sería un poco lo que hace el tetragrama. Estas 4 letras, Yahvé, que digamos era lo que respondía a la revelación del nombre divino. Bien, digamos en este artículo también es interesante la respuesta a la tercera objeción, porque recuerda que los nombres bueno, sabio, etcétera, están puestos a partir de perfecciones que hay en las criaturas y proceden de Dios. Por eso se están refiriendo en primer lugar a estas perfecciones, no a la esencia divina. Obviamente la esencia divina se va a identificar con esa perfección, pero los ponemos a partir de esas perfecciones, y por este motivo sí que se pueden comunicar a muchos. O sea, lo que no se puede comunicar a muchos es la bondad en el grado supremo que tiene Dios. Pero como estos nombres lo hemos puesto a partir de las perfecciones que conocemos en las criaturas, es más, se entiende que estos nombres en cuanto tal se puedan comunicar a muchos. Pero el nombre Dios se ha puesto a partir de la operación propia y única de Dios. Acordaos lo que decíamos de la visión, de la providencia, y por tanto significa simplemente la naturaleza divina y en sentido propio no se puede comunicar. Bien, esta era un poco lo que quería comentaros de este artículo, que como veis es muy importante para precisar este tema de la comunicabilidad o incomunicabilidad de los nombres de Dios. Y digamos ya el artículo 10 sería simplemente como una precisión, un profundizar un poco más en lo que hemos dicho en el anterior. Y es, supuesto toda la explicación que hemos visto antes,
nos dice que el nombre Dios, predicado por naturaleza, por participación o secundum opinionem, si esto es algo análogo. Porque claro, hasta ahora hemos visto que el nombre Dios propiamente incomunicable, el suppositum divino, también se habla, diríamos que según la opinión de algunos era comunicable. Todas esas acepciones del nombre Dios son análogas entre sí, son unívocas, son equívocas. Bien, Santo Tomás recuerda el principio que ya habíamos establecido antes en los análogos. El nombre tomado en el sentido principal se debe poner en la definición de ese nombre cuando se toma en sentido análogo. Ente, dicho de la sustancia, se pone en la definición de ente cuando se dice del accidente. Porque acordaos que el accidente es un ente que es de la sustancia. Con lo cual, en la definición de accidente tienes que hacer referencia a la sustancia y en ese sentido, ente dicho de la sustancia está en la definición de ente dicho del accidente. O lo sano dicho del animal está en la definición de lo sano dicho de la orina. O sea, el principio era que el nombre que está en el sentido principal tiene que estar en la definición del nombre de que está dicho en sentido secundario. ¿Qué sucede con el caso de Dios? Pues bien, vemos algo parecido. Cuando se dice que algo es Dios por participación, y además aquí conviene poner la minúscula para distinguir, entendemos con ese nombre algo que tiene semejanza con el verdadero Dios. O cuando a un ídolo lo denominan Dios, se entiende que significan algo que en la opinión de los idólatras es el Dios verdadero. Por esto queda claro, dice Santo Tomás, que es evidente que estos nombres se están empleando de manera análoga. Aquí en este artículo era muy interesante toda la cantidad de objeciones que va respondiendo, solo que por no alargarlo más, simplemente me he quedado con la quinta objeción. La respuesta a la quinta objeción, Santo Tomás advierte que ni católicos ni paganos conocen la naturaleza divina tal como es en sí misma, sino de acuerdo con la causalidad, la excelencia y la remoción. De esta manera pueden tomar el nombre Dios el pagano para decir que su ídolo es Dios, o el católico para negar que ese ídolo sea Dios. Si alguien no lo conociera de ninguna manera, tampoco lo nombraría. Haría como, no sé, como cuando se pronuncian palabras cuyo significado ignoramos. Si alguien dice una palabra pero no entiende absolutamente nada de lo que quiere decir, pues se está diciendo esa palabra como podía bostezar o podía roncar. O sea, no es que esté añadiendo nada. Pero ya digo, esto es interesante. Tanto el católico como el pagano, en el fondo, sabe más o menos a lo que se está refiriendo, aunque no conozca de nuevo la esencia de Dios. Esto ya lo hemos dicho. Solo que el pagano lo vincularía a su ídolo y el católico diría no, que el ídolo no es Dios. Bien, aquí ya digo, hay bastantes, o sea, en este artículo 10, Santo Tomás trata toda una serie pues, de frases particulares que se hacen sobre esto, diversas aplicaciones, pero no lo vemos porque si no ya nos llevaría muy lejos. Ya os dije que toda esta cuestión es interesantísima, se pueden aprender muchas cosas, pero nos quedamos con lo fundamental. Y con esto llegamos al que para Santo Tomás es el texto más importante. Es el que está en el artículo 11, donde describe un poco el término que es. Yo soy el que soy, tal como aparece dicho en el libro del Éxodo, cuando Moisés se encuentra con el Señor. Ya os dije que aquí los escrituristas pues, dan diversas explicaciones, desde decir que no puede tener nada que ver con el ser, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no lo llaman de Dios, Israel no tenía habilidades metafísicas y que esto es una cosa muy metafísica, aunque luego sueltan alguna parrafada heideggeriana o idealista y para eso sí parece que tenía habilidades metafísicas. O sea, para lo que no tenía habilidades era para la metafísica tomista, pero sí para la heideggeriana. En fin, cosas que a veces se leen por ahí, pero que no hay que tomar demasiado en serio. Santo Tomás sí se toma en serio la palabra de Dios, el texto de Éxodo 3:14, donde aparece el que es. Ese era un poco el significado de Yahvé. Yo soy el que soy, o yo soy. Esto además, o sea, está, digamos, esto de tomarse en serio y vincularlo al verbo ser,
estaba ya en autores alejandrinos, desde la traducción de la Septuaginta. O sea, esta tradición venía muy de atrás a dar importancia al término ser. En ese sentido, algunos autores, como Gilson, hablaba de una metafísica del éxodo, o sea, una metafísica que se basaba en esta frase del éxodo. Por supuesto, como sucede siempre con la Sagrada Escritura, evidentemente son palabras muy, muy profundas y que su sentido último a veces va más allá de lo que ha entendido el que lo ha escrito, en este caso la tradición que venía de Moisés, el mismo Moisés, y esto que pasó luego a la tradición posterior. O sea, cada vez se ha ido comprendiendo mejor la profundidad de ese término. Porque además, pensar que sí, nosotros estamos muy acostumbrados a decir que Dios es el ser, pero en todo el planteamiento platónico y neoplatónico, Dios fundamentalmente es el uno y el ser depende del uno. O sea, aquí hay toda una historia sobre cómo se puede haber designado a Dios, y pesó muchísimo este texto del Éxodo para toda la reflexión de Santo Tomás. Diríamos que aquí la misma revelación dio como una pista que a alguien inteligente como Santo Tomás le sirvió para desarrollar profundísimamente cuestiones de tipo metafísico, porque si dices que el mismo ser es Dios, eso te va a permitir sacar todo lo de la participación y evitar un montón de líos en los que se había encallado la reflexión neoplatónica. Pero bien, no seguimos por ahí. Simplemente, Santo Tomás se toma en serio ese pasaje de Éxodo 3.14, acordaos siempre, es el número pi, 3.14.16, así no lo olvidáis, y dice que hay tres razones fundamentales para preferir el término el que es, diríamos, a otros nombres. Ante todo, por su significación, porque al decir Dios es, con este nombre no se significa ninguna forma, sino el mismo ser. Y como el ser de Dios es su misma esencia, ya lo habíamos dicho, y esto solo conviene a Dios, es el nombre que más le corresponde, ya que cada cosa se denomina por su forma. Claro, si tú te quedas que Dios es bueno, sí, en efecto, Dios es bueno, pero ya estás haciendo referencia a algún tipo de forma. Por supuesto que en Dios esa bondad se identifica con su ser, pero si tú te refieres a Él como el bueno o el uno, ya no te estás refiriendo al ser mismo, con lo cual estás perdiendo eso que es lo característico de Dios, que en él el ser se identifica con la esencia. Con lo cual, desde el punto de vista de la significación, el nombre el que es resulta adecuadísimo. También por su universalidad, porque todos los nombres que se pueden aplicar a Dios son más o menos comunes, y aunque se apliquen a Dios, en cierto modo lo están determinando. Como nuestro entendimiento no puede conocer la esencia divina en este mundo, al determinar cosas acerca de Dios, ya es deficiente respecto al modo digamos, en que Dios es en sí mismo. Por eso, cuando se trata de nombres más o menos determinados, más o menos comunes, sí, se dicen más propiamente, o sea, cuanto menos determinados y más comunes, se dirían más propiamente de Dios, para que no quede circunscrito en algo. Con este nombre se explica que Dios tiene el mismo ser como un océano de sustancia, infinito e indeterminado. Esto lo toma sobre todo del Damasceno. Acordaos que habíamos leído hablábamos de las demostraciones de Dios y a dónde llegábamos. Santo Tomás decía que al decir simplemente que es, hemos quitado otras formas y quedamos como en ese océano de ser, ese océano de sustancia, en palabras del Damasceno. Este nombre no determina de ningún modo al ser, y por eso designaría a ese ser infinito, infinito propiamente dicho, infinito per se, como ya habíamos indicado. O sea que, como veis, este otro motivo es muy adecuado. O sea, como esta universalidad del ser está abarcando toda perfección posible, porque cualquier perfección depende del ser, Dios es el mismo ser, pues es la mejor manera de referirnos a él. Y no solo eso, o sea, no solo por su significación, por su universalidad, la universalidad de todas las perfecciones que hay en el ser, sino por su cosignificación. Tal como leía Santo Tomás, en latín, el texto de Éxodo 3.14, el que es está en presente, con lo cual te estás refiriendo a Dios de la manera más propia,
Porque para Dios no hay ni pasado ni futuro. Para Dios todo es presente. Fijaos que esto está relacionado, lo veremos en la tercera parte, cuando hablemos de la eternidad de Dios. Lo característico para la eternidad de Dios es que para Él todo es presente, todo es simultáneo en un único presente. Y en ese sentido, el nombre, el que es, te está indicando ese carácter de presencialidad, de presentalidad, por decirlo de algún modo. O sea, como veis, hay tres motivos: su significación, su universalidad y la cosignificación que tiene este nombre. Añade luego en la respuesta ad primum un matiz importante. El nombre el que es un nombre propio de Dios más que el nombre Dios, respecto a aquello a partir de lo cual se pone, porque se pone a partir del ser. Y también es lo más propio de Dios respecto del modo de significar y cosignificar, porque diríamos, está refiriéndose a ese presente permanente, eterno, que es Dios, respecto al modo de significar, por lo que hemos dicho antes. Sin embargo, respecto a aquello para lo que se pone el nombre, id ad quod imponitur nomen ad significandum, es más propio el nombre Dios, porque al decir Dios estamos ya pensando directamente en la naturaleza divina. Y si nos fijamos sobre todo en la incomunicabilidad, el nombre más propio sería tetragrama, porque estamos indicando que esa sustancia divina es completamente incomunicable. Con lo cual, si os fijáis con esto, en la respuesta primum, Santo Tomás nos está indicando que el nombre que sea más o menos adecuado va a depender de qué cosas tengamos presente. Si nos fijamos en aquello a partir de lo cual se pone, como es el ser, y el ser es lo más propio de Dios, y respecto al modo de significar, el más adecuado sería el que es. Si nos fijamos aquello para lo que se pone el nombre, para la divinidad, eso lo indicamos mejor con el término Dios, porque Dios inmediatamente nos remite a la divinidad. Lo del ser pues requiere toda esta serie de reflexiones que estamos teniendo que hacer y que no son demasiado sencillas. Fijaos que por eso la observación de aquellos biblistas que dirían, algunos están pensando, no sé, que Moisés era atomista y por eso se le revela de esta manera, pero realmente el pueblo de Israel no entendía estas cosas y por eso Dios no las podía revelar. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el ser no es algo solo, aunque Santo Tomás fuera el que más lo profundizara, es algo que la razón humana puede llegar, aunque sea con dificultad. Y luego también esto otro, si nos fijamos en la incomunicabilidad, el término más propio para Dios es tetragrama, porque ahí está refiriéndose a la misma sustancia divina en cuanto incomunicable. Y nos encontramos luego con otros matices. Si nos fijamos en Dios como causa de todas las cosas, el nombre principal es bien. Pero eso, o sea, diríamos, en realidad, o sea, no se trata de, esa consideración sería algo derivado, porque en absoluto se entiende el qué es como algo previo a ser causa. O sea que sí, tú puedes hablar de Dios como bien y que causa, pues porque es el bien y quiere difundirse. Aquí tenía un poco toda la teología del pseudo Dionisio, pero eso no deja de ser, digamos, como algo derivado, o sea, como algo, aquí disculpad la redacción porque no ha quedado aquí todo claro, o sea, pero digamos, podéis ver el original en Santo Tomás, digamos, esa consideración sería más bien derivada, porque ser en absoluto se entiende que es algo previo a ser causa, o sea, que antes hay que decir ser que bien. Y también en el Ad Tertium va a recordar que no es necesario que todos los nombres divinos digan una referencia a las criaturas, sino que basta que se pongan a partir de algunas perfecciones que hay en las criaturas y que proceden de Dios. Como la primera perfección que hay en las criaturas es el mismo ser, pues eso, aplicado a Dios, decimos que Dios es el que es. Esto es un poco diríamos, como veis, aquí Santo Tomás está diciendo que en realidad nos hacen falta todos los nombres de Dios, porque sí, el que es tiene muchas ventajas, pero si te quieres referir a Dios como causa, habrá que presentarle mejor como bien, porque el bien es la razón por la cual
Dios es bueno y en ese sentido quiere comunicar su bondad, o si te refieres a la incomunicabilidad, hablar del tetragrama, de Yahvé. Bien, como veis, todos estos nombres son importantes. Pues hemos visto hasta ahora los nombres de Dios, pero Santo Tomás dedica un último artículo muy interesante sobre las proposiciones acerca de Dios. Uno puede pensar que esto ya es un poco redundante, pero como veis, como vais a ver que Santo Tomás tenía sus motivos para decir esto. Santo Tomás se pregunta si se pueden formar proposiciones afirmativas acerca de Dios. Negativas estaba claro que sí, pero se pueden hacer proposiciones afirmativas. ¿Por qué? Con todo lo que se ha dicho ahora, de que Dios no le conocemos tal cual es, parecería que tal cosa no es posible, porque si no conocemos el quid est de Dios, ¿cómo vamos a hacer proposiciones afirmativas? Lo que pasa es que Santo Tomás dice, en nuestra fe nos encontramos con afirmaciones acerca de Dios. Decimos, Dios es trueno y uno, Dios es omnipotente, con lo cual está claro que tienen que poder hacerse afirmaciones acerca de Dios. Y aquí Santo Tomás nos da un pequeño estudio, digamos, un pequeño repaso a cómo construimos las proposiciones afirmativas. Dice lo siguiente. En cualquier proposición afirmativa verdadera, que es lo que nos interesa, el predicado y el sujeto deben significar lo mismo secundum rem, de alguna manera, o sea, tienen que estar unidos en la realidad de alguna manera, y algo diverso secundum ratione. Tiene que haber alguna diversidad para que tú puedas poner el sujeto y el predicado. Santo Tomás va viendo diversos casos. Cuando el predicado es accidental, es muy claro. Este hombre es blanco. Entonces, hombre y blanco son lo mismo en el sujeto, porque la blancura está realmente en esta persona, pero se diferencian en su ratio, porque es distinta la ratio, la definición, la esencia de blanco y la de hombre. Si el predicado es esencial, tú dices, el hombre es animal. De nuevo, ahí lo mismo que es hombre es también animal. En el mismo suppositum, el mismo sujeto concreto, físico, está la naturaleza sensible, por la cual al hombre se le denomina animal, y está la naturaleza racional, por la cual se le denomina hombre. Como veis aquí, el predicado y el sujeto están en el mismo suppositum. Secundum rem se da esa unidad, significan lo mismo, pero tú puedes establecer una distinción según el conocimiento, secundum ratione. Tú distingues la sensibilidad de lo sensible, de lo racional, y así puedes distinguir animal y hombre. El hombre es animal. Bien, cuando se predica lo mismo de sí mismo, también esto sucede en cierta manera, porque, digamos, el entendimiento, lo que pone por la parte del sujeto, lo lleva a la parte del suppositum, mientras que lo que pone en la parte del predicado, lo lleva a la parte de la naturaleza de la forma que existe en ese suppositum. O sea, por ello se dice, lo que os comento aquí, que los predicados se toman formalmente y los sujetos materialmente. A esta diversidad se da según la ratio, corresponde la pluralidad entre sujeto y predicado, mientras que la identidad de la cosa viene que el entendimiento la significa mediante la composición de sujeto y predicado. O sea, cuando tú predicas lo mismo de sí mismo, Juan es Juan, el hombre es hombre, ciertamente, la parte del sujeto, la toma del suppositum concreto, Juan, mientras que la parte del predicado, pues Juan es Juan, lo lleva a la parte de la naturaleza de la forma que existe en ese suppositum. Tú puedes fijarte, claro, la forma de Juan es el mismo Juan, sería la juanidad. Tú puedes decir que Juan es Juan. O si predicas, puedes decir, Juan es hombre. Estás predicando de este supósitum concreto su misma forma. De nuevo tenemos una unidad en la realidad, secundum rem, y tú estás estableciendo con tu razón una pluralidad. Bien. En la identidad de la cosa,
el entendimiento la significa mediante la composición misma de sujeto y predicado. O sea, al componer el sujeto y predicado, en el es está indicando esa identidad de una cosa, de la cosa consigo misma, y la distinción de sujeto y predicado, el sujeto por una parte, el predicado por otra, te está indicando esa pluralidad según la razón. Vamos al caso de Dios. En el caso de Dios, Él es perfectamente uno y simple, considerado en sí mismo, pero nuestro entendimiento tiene que formar diversos conceptos para conocerle. ¿Por qué? Como en este mundo no le vemos tal cual es, esto hasta la visión beatífica es imposible, mientras está en este mundo necesitamos muchos conceptos, diversos conceptos. Todos los conceptos, por supuesto, como ya vimos en otro artículo, se refieren a uno y a la misma cosa, con lo cual tenemos una pluralidad secundum rationem, porque hay esa pluralidad de predicado y sujeto, porque tenemos muchos conceptos acerca de Dios, mientras que el entendimiento representa la unidad con la composición de sujeto y predicado. Tú dices, Dios es bueno, la bondad está realmente en Dios. Es más, no es que está realmente con Dios, es que se identifica con Dios. Pero tú la distingues, Dios y la bondad, secundum rationem. Con lo cual, el es está uniendo el sujeto y el predicado, hace referencia a esa unidad, a esa identidad que está en el mismo Dios, y la diferencia sujeto y predicado te está haciendo referencia a que nosotros conocemos, tenemos que distinguir racionalmente diversas perfecciones porque le conocemos a Dios a partir de perfecciones diversas que hay en las criaturas. O sea que, como veis, esto que está diciendo aquí de cómo realizamos las proposiciones afirmativas acerca de Dios, en el fondo es sacar consecuencias de lo que habíamos dicho antes, de que los nombres aplicados a Dios no son sinónimos, porque aunque se refieran a la misma realidad, desde el punto de vista de la razón, han partido de perfecciones diferentes, tú tienes concepciones diferentes, aunque luego las apliques a Dios en una manera unitaria. Tiene luego algunas respuestas a las objeciones. Por ejemplo, en la primera, el Areopagita, Dionisio, había dicho que las afirmaciones acerca de Dios en el fondo son inconvenientes porque no podemos aplicar a Dios ningún nombre. Pero de nuevo Santo Tomás dice sí, no lo podemos aplicar según el modo de significar, aunque la realidad significada le pueda corresponder. En el ad secundum precisa también que nuestro entendimiento no puede aprehender las formas simples subsistentes, tal como son en sí mismas. Las tiene que aprehender a modo de los compuestos, lo que habíamos dicho, porque todo lo subsistente que nosotros conocemos, el perro, el gato, la mesa, son compuestos de materia y forma. Nosotros no tenemos experiencia de formas puras subsistentes. En los compuestos hay un suppositum y algo que corresponde a este suppositum. Y de ese modo es como aprendemos la forma simple. En la razón de sujeto y le atribuimos algo. Por ejemplo, decimos, los ángeles son inteligentes. Por supuesto que tú no tienes experiencia de lo que es un ángel, pero entiendes el suppositum del ángel como una cosa concreta, solo que para nosotros los concretos siempre son compuestos, pero en este caso lo vas a aplicar a algo que no es compuesto. El ángel es simple y le pones luego una característica. Los ángeles son inteligentes. Y ya finalmente, en la respuesta a la tercera objeción, hace frente a esta posible objeción de que un entendimiento, al entender una cosa en modo distinto de cómo es tal cosa, es falso. En Dios no hay composición, pero nosotros, al hacer proposiciones afirmativas sobre Dios, estamos poniendo algo con composición. Dios es tal cosa, estamos componiendo, con lo cual parecería que estamos haciendo algo falso y que de Dios no podrían formarse proposiciones afirmativas. Pero Santo Tomás dice, ojo, esto hay que distinguirlo. El entendimiento que entiende la cosa de modo distinto de como tal cosa es falso. Esta afirmación, dice Santo Tomás, que debe ser precisada, porque el adverbio de modo distinto, aliter, se puede entender de dos maneras, o por parte de lo entendido o por parte de quien lo entiende. Por parte de lo entendido, un entendimiento que entiende la cosa distinta de cómo es falso, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora, porque
quien dice Dios es bueno, sabe perfectamente que es simple, no está diciendo que Dios sea compuesto. Ahora, si por parte del que entiende la afirmación que ha presentado, o sea, si digamos esa objeción, el aliter, se pone por parte de quien entiende, esa afirmación es falsa, porque nuestro modo de entender siempre requiere componer. Como os digo aquí, es distinto el modo del entendimiento en el entender que el de la cosa en el ser. Nosotros no entendemos, o sea, nosotros ante el misterio de Dios, no es que tengamos que tener el mismo modo de conocimiento de Dios, tenemos un modo de conocimiento humano. Por eso, aunque la cosa en sí misma sea perfectamente simple, nuestro modo de conocimiento no es perfectamente simple. Como os comento aquí luego, nuestro entendimiento al entender las cosas materiales que son inferiores a él, las entiende de manera inmaterial, pero no porque entienda que son, no porque diga que son inmateriales, sino porque nuestro entendimiento es inmaterial. Tú puedes pensar en el árbol y si lo piensas, el pensamiento en cuanto tal no es material, pero no es que estés diciendo que los árboles son espíritus puros. De manera semejante, al entender lo simple que está por encima de nosotros, lo entendemos según nuestro modo, es decir, componiendo, no porque digamos que esas cosas sean compuestas, sino porque no tenemos otro modo de acercarnos a Dios. Bien, como veis, también han sido cosas enormemente densas, estas últimas que hemos dicho, y con esto ya habríamos terminado el tema de los nombres divinos. La próxima sesión haremos alguna visión de conjunto de esos dos últimos temas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.